Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Está conmigo David Martínez. Buenas noches, David. Buenas noches, Beatriz. Bienvenido a esta pizarra de Aedas Homes, Aedas Homes Academy, donde hoy me gustaría, David, un poquito que nos explicaras de forma muy gráfica, que nos desgranaras los diferentes elementos que influyen en el precio final de una vivienda. ¿Cuáles son? Bueno, déjame empezar diciendo que el precio de una vivienda varía mucho en función de la tipología de la misma, de los materiales usados y especialmente de la ubicación. Pero a los efectos ilustrativos podemos hacer un ejemplo, con la intención de explicar cuáles son los principales componentes y en media cuánto pesa cada uno. Perfecto. Básicamente son 5 los elementos que componen el precio de una vivienda. En primer lugar, el suelo. El suelo representa de media, insisto, esto puede variar en función de la ubicación, pero aproximadamente un 25% del precio de la vivienda. Evidentemente en comunidades como Madrid o Cataluña esto será un peso mucho mayor. Efectivamente. El segundo componente es la mano de obra. La mano de obra puede pesar aproximadamente también un 25% del precio total de la vivienda. El tercero de los componentes son los materiales. Tanto la mano de obra como los materiales, que también pesan otro 25% del total del precio de la vivienda, representan el coste de construcción, que aproximadamente, insisto, de media, suponen el 50% del precio total. En cuarto lugar, tenemos los impuestos, que solamente teniendo en cuenta los impuestos, el IVA correspondiente a la vivienda nueva, eso supone un 10%. Y por último, agrupamos en un último y quinto concepto otros. Y en otros incluimos pues desde los honorarios de los profesionales que trabajan en el diseño o en la comercialización de las viviendas, el margen promotor, etc. De manera que estos 5 elementos constituyen a efecto estimativo el precio de construcción de una vivienda. Y por este esquema veo que entonces lo que es la construcción, que supone un 50%, David, en un contexto como el actual, en el que estamos asistiendo a crisis de abastecimiento, subidas de precios de los materiales bueno, de doble dígito, ¿esto al final cómo repercute en el caso de los materiales de construcción, pero también, por ejemplo, en el suelo, en un momento de subida de precios? ¿Cómo se está trasladando al precio final de la vivienda? ¿Qué peso mayor supone? Tienes razón. Hemos vivido en los últimos 18 meses momentos de gran volatilidad e inestabilidad de los precios. Y yo diría que en los últimos 12 a 18 meses una gran parte de estos elementos han subido o han incrementado significativamente su precio. El más importante ha sido el suelo, aunque es del que menos se habla. Pero el suelo ha podido subir en los últimos 12 a 18 meses un 25%. ¿25%? De media, insisto. Hay zonas donde la demanda ha subido más y hay otras zonas donde menos. Pero de media podemos decir, insisto, a los efectos ilustrativos, que es un 25% lo que ha subido. Los materiales han subido un 15% en los últimos meses, tanto por la crisis energética como después por la disrupción de la cadena de suministro y, evidentemente, la crisis en Ucrania también ha contribuido a que se produzca ese incremento en los costes de los materiales. La mano de obra apenas ha subido un 2 o un 3% en los últimos 12 y 18 meses, y los impuestos y el resto de elementos no han subido apenas en este proceso. De manera que todos estos elementos agregados han supuesto que aproximadamente en los últimos 12 y 18 meses el precio de la vivienda ha subido del entorno del 10%. O sea, todo este incremento que estamos viendo tanto en suelo, en construcción, se repercute un 10% al precio de la vivienda. Así ha sido. Y el suelo, este es un tema muy, como tú bien has dicho, muy desconocido. ¿Por qué ese incremento tan importante del 25%? Entiendo que también está relacionado con, bueno, pues con la escasez de suelo, ¿no? A falta de oferta sube el precio. Sin duda, el problema es la falta de suelo urbano, que es el suelo en el que podemos edificar. Si me permites, a los efectos también didácticos, me gustaría explicar que los tipos de suelo que existen. Podríamos clasificarlo en 3 suelos. Por un lado, los suelos protegidos. Son aquellos suelos donde no se puede edificar.
En segundo lugar, podríamos clasificar los suelos urbanizables, que son suelos donde sí se puede desarrollar la actividad edificatoria, pero requieren de una serie de autorizaciones que los permiten convertirse en suelos urbanos, donde sí se puede que construir. es donde podemos construir. Es decir, básicamente, el suelo urbanizable es un suelo donde se podrá construir cuando se haya transformado en suelo urbano. El suelo urbanizable requiere de una autorización política para que pueda adquirir tal naturaleza. Pero insisto, una vez que es urbanizable, necesita un proceso para convertirse en urbano. Y ese proceso lleva de media, insisto, hay casos excepcionales, no menos de 2 a 6 años de transformación. Lo que nos estamos encontrando actualmente es que la demanda de vivienda ha reducido el stock de suelo urbano y eso está metiendo presión al precio del suelo, que al final repercute de forma significativa en el precio de la vivienda. La falta de suelo urbano es lo que explica estas subidas tan importantes del suelo y que se repercutan. Y tú lo has apuntado, esa falta de producción, de oferta, precisamente por esta escasez del suelo. En 2021 se concedieron en torno a 180.000 visados de obra nueva, David. Esto apenas supone un 2% más que en 2019, porque 2020 no es comparable por el parón, pero claro, estamos viendo que la demanda es muy latente. ¿Esto cómo se encaja? Pues es verdad. Déjame que pongamos en contexto las cifras que tenemos actualmente de producción de vivienda en España comparadas con otros países. Fíjate, en el Reino Unido en los últimos años se han venido entregando aproximadamente 250.000 viviendas al año, viviendas nuevas. En un país como Alemania se vienen entregando 300.000 viviendas nuevas. Francia, hemos visto que en los últimos años ha sido el país europeo con mayor producción de vivienda y esa cifra se ha acercado a las 400.000 unidades entregadas nuevas. En cambio, en España, apuntabas antes que el número de visados es de 108.000 el año, pero realmente viviendas entregadas han sido del entorno de las 80.000. Ves que el número es significativamente inferior y no existe una justificación demográfica para tal diferencia. Realmente en España estamos produciendo muchas menos viviendas de las que necesita el país. Según un consenso de mercado, las viviendas que necesita España están entre las 120 y las 150.000 unidades al año. Nuevas. Estamos muy por debajo, no solo de otros países europeos, sino de esa necesidad de vivienda para que no se constriña tanto el mercado, ¿no? Efectivamente. Esta demanda es una demanda constante durante los últimos años y ante la escasez de producto acabado, lógicamente está presionando los precios para arriba. Bueno, David, yo creo que nos lo has explicado de forma muy clara, muy breve. Si te parece, te invito ahora a que pasemos a nuestra mesa de análisis con otros expertos que bien conoces y profundizamos un poquito más en estas causas y en las soluciones de cara a conseguir que esa vivienda en España sea más accesible. Encantado. Venga, gracias. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.